Continuando con MPLS, el día de hoy vamos a hablar de un protocolo de tipo interior. En este caso le tocó al protocolo IS-IS. Este protocolo es el que nos va a ayudar a construir la MPLS, parte del esqueleto de la MPLS, en conjunto con el EDP. ¿Y por qué escogí IS-IS? Simplemente es un protocolo no tan popular como CPF y me pareció interesante poderles traer de manera muy general y uno que otro detalle para saber cómo funciona y cómo vamos a poder interactuar con él en conjunto con MPLS. Continuamos. Ok, ¿cuáles son las similitudes que existen entre IS-IS y OCPF? Los dos son protocolos de estado del enlace, los dos son protocolos de tipo interior, los dos son protocolos que usan el algoritmo de Dijkstra, los dos protocolos usan áreas, sin embargo aquí hay una diferencia. Una área en IS-IS se cataloga de diferente forma a como es usada en OCPF. Más adelante vamos a ver ese detalle. Los dos protocolos usan paquetes de hello. En el caso de IS-IS usa diferente tipo de hellos dependiendo del circuito y dependiendo del tipo de router. Los dos protocolos tienen dos jerarquías. En el caso de OCPF hay dos jerarquías, dos niveles de jerarquía. Una que tiene que ver con el área de backbone, que es el área principal, el área 0, y el área de no backbone, que puede ser cualquier otro tipo de área. En el caso de IS-IS, este protocolo usa dos jerarquías también, pero a nivel de dominios, de routing. No tiene que ver con áreas. Por eso es lo que les comento, que el área en IS-IS es diferente a cómo se usa en OCPF. En el caso de OCPF tenemos paquetes que nos ayudan a construir la base de datos para tener una fotografía completa de la red, que de hecho esa es una característica de protocolos de estado del enlace. Los famosos LCAs y los diferentes tipos de LCAs, que son varios. No voy a tocar el detalle aquí, no es el foro para hablar de OCPF en ese detalle. Y en el caso de IS-IS, los paquetes que también nos ayudan a construir las bases de datos, yendo y viniendo con la información entre los diferentes routers con sus diferentes interfaces, tiene que ver con los LSPs. Como sus siglas lo indican, significa Link State PDU o Link State Packet. Hay 4 tipos de LSPs, sin embargo los comunes y los que vamos a ver comúnmente en literaturas van a ser nada más 2. Uno que tiene que ver con el nivel 1 y el otro tiene que ver con el nivel 2. Ok, esta es una pequeña introducción de IS-IS. Básicamente, ¿qué es IS-IS? Es un Intermediate System to Intermediate System. Esto significa que es una comunicación de router a router. Esto nos lleva a pensar que un Intermediate System o un sistema intermedio es un router. ¿Ok? Este protocolo es un protocolo bastante viejo, pero no por ser viejo significa que es obsoleto. Al contrario. El proyecto DEC, este proyecto adoptó y creó a IS-IS por los años 85 y 86 y fue diseñado para lo que es el modelo OSI. Inicialmente no era o no se pensaba, incluso en aquellos años pues todavía no se trabajaba con el protocolo IP. Por eso mismo que IS-IS fue orientado y diseñado para lo que era el modelo OSI, que es el modelo de interoperabilidad, de interconexión, ¿no? Sin embargo, este protocolo, como es un protocolo que es fácil de adaptarse con ayuda de diferentes protocolos en sí o subprotocolos, como lo queremos ver, este protocolo al final fue integrado con el protocolo IP. En un inicio, por los años 90, digamos 5 años después de su creación, a través del RFC 1195, fue oficialmente un protocolo adaptado a lo que es ahorita como lo conocemos el routing en TCP/IP. ¿Ok? Estamos hablando que ya existen, en este tiempo ya existía un dual environment, que serían dos ambientes, uno para IP y uno para el modelo OSI. Y posteriormente fue adaptado para el protocolo de IPv6, que ese ya es más actual, en el 2008. Este protocolo fue y sigue siendo adaptado para redes de proveedor de servicio. Como lo había comentado hace un momento, soporta lo que es IPv4 y IPv6 en un mismo stack, a diferencia de OCPF. Es una comunicación de router a router básicamente. Es un protocolo de tipo interior. Y algo importante que hay que comentar aquí, y es que IS-IS,
hace uso de lo que es el CLNS, que es un servicio, y lo que es CLNP, que es un protocolo. A través de CLNS y CLNP, nosotros vamos a poder integrar a YesAYes a lo que es el protocolo TCP/IP. ¿Ok? Antes de pasar a lo que es el Network Entity Title, que es el NET, cabe destacar que YesAYes es un protocolo de tipo transporte. ¿Qué significa esto? Que este protocolo es como un mensajero que nos va a ayudar a esa integración con el protocolo IP, ya sea IPv4 o IPv6. Ahora, ¿qué tiene que ver lo que es el NET con YesAYes? Básicamente, el NET es el identificador, pero además, en el NET va a contener el área. Ahorita vamos a ver la diferencia que ya viene, digamos, mostrándose con respecto a CPF. Este identificador es como si fuera un router ID. Pero también, como les comentaba, también lo que contiene lo que es el área. Ahora, este NET como tal está basado en un formato de tipo NSAP. Este NSAP básicamente es un formato que nos va a decir cómo va a ser conformado este Network Entity Title. Puede ser desde 8 bytes hasta 20 bytes la longitud. Ahora, una de las primeras diferencias que vamos a ver y vamos a hablar aquí es acerca de cómo es configurado este router ID o este identificador que trae consigo el área en el caso de YesAYes. Este NET es configurado de manera manual. A comparación de OSPF, el router ID, que es el identificador en todo el dominio, este router ID se puede configurar o puede ser configurado de manera automática, pero también puede ser configurado de manera manual. En el caso de YesAYes, el NET es conformado por el primer byte que tiene que ver con el AFI, como sus siglas lo indican, el Authority and Format Identifier. Ahora, aquí voy a ser muy específico con esta información porque creo que es importante que la conozcamos. En lo que yo llevo de experiencia, siempre o casi siempre los NET que yo he visto configurados en producción empiezan con un valor de 49. Este 49, que tiene que ver con este primer byte, ¿ok? Es, digámoslo, que tiene que ver o hace una analogía de una dirección IPv4 privada, que esta está declarada en el RFC 1918. Entonces, al momento de que nosotros configuramos un valor de AFI de 49, estamos haciendo referencia a una dirección privada de IPv4. ¿Ok? Sería como una analogía. Ahora, ¿qué significan los demás bytes? Ahora, el NET está configurado a nivel o digamos en formato hexadecimal. ¿Ok? Ahora, estamos hablando de una longitud de máximo de 20 y de mínimo de 8. Ahora, ¿qué significa cada byte? ¿Ok? Digamos que de aquí a la izquierda sería el área a donde va a pertenecer el router. Ahorita les explico lo que es el área y por qué dije va a pertenecer el router. Y de aquí a la derecha, lo que son los S son los System ID, que esto sería el router ID dentro de una área. Ahora, este System ID tiene que ser único, no se puede repetir. Este debe ser único por router en el dominio y en el área. Ahora, este NN, que también es un byte, este NN tiene que ver con el nSelector, ¿ok? Que es el ncell. Este ncell siempre tiene que ser 0. Básicamente, el que yo tenga doble 0 en decimal significa, o en hexadecimal, perdón, significa que este va a ser catalogado como un router. Básicamente es eso y siempre tiene que ser 00. Ahora, déjenme borrar rápidamente aquí porque ya se hizo aquí un lío. Ahora, ¿cuál es la diferencia de las áreas? Esto es algo muy importante. En OCPF yo tengo un router y tengo dos enlaces.
Este router con el enlace 1, por ejemplo, y el enlace 2, el enlace 1 puede pertenecer al área, no sé, al área 5, por ejemplo. Y el enlace 2 puede pertenecer al área 0. ¿Ok? Ahora, como tal, el área está delimitada por el enlace, no por el router. En IES-IES es diferente. En IES-IES también tengo dos enlaces, pero el router pertenece a una área en específico. Todo el router, todo el chasis. Ahora, ¿cómo se comporta el enlace en este caso? Los enlaces son, digamos, son configurados o son manejados de acuerdo al nivel, que puede ser un nivel 1 o un nivel 2. Los enlaces, los tipos de circuitos. Y el router en sí, que pertenece a una área, pueden ser catalogados en tres tipos: nivel 1, nivel 2 y nivel L1, L2. No nos confundamos el tipo de router con el tipo de circuito, son dos cosas diferentes. ¿Ok? Más adelante vamos a hablar más a detalle, pero básicamente esa es la diferencia en cómo se maneja el área en IES-IES y cómo se maneja el área en OCPF. Ok, los tipos de adyacencias. Tenemos dos tipos de adyacencias que son los tipos de circuito, ya lo había comentado, el nivel 1 y el nivel 2. Más adelante viene una tabla para que veamos los diferentes escenarios, las diferentes combinaciones que podamos tener y en qué escenarios se forma una adyacencia y en qué escenarios no. Ahora, los routers, en este caso, pues pueden manejar o una tabla o una sola tabla o hasta dos tablas en el mismo router, dependiendo el tipo de router que este sea. Por default, en Cisco al menos, tenemos que el router por default es un nivel 1-2. ¿Ok? Pero puede ser 1, puede ser 2. Ahora, ¿qué significa el tener dos LSPs database? Dos bases de datos diferentes. Significa que yo por nivel voy a tener una base de datos, tanto nivel 1 como nivel 2. Esto obviamente es tener un doble overhead, una doble carga en el router. Por eso no se recomienda, o sea, se recomienda realmente definir al router como nivel 1, dependiendo el caso, o como nivel 2. Sin embargo, bueno, por defecto tenemos que es un nivel 1-2. Ahora, esa es la tabla que yo les comentaba. Por ejemplo, vamos a ver el primer caso. El primer router es un tipo L1 y el router B, en el caso router a router B, es un tipo L1. Estamos hablando que L1 está en la misma área, por lo tanto la adyacencia se va a dar y va a ser una adyacencia de tipo L1. Vamos a tener una única base de datos de tipo L1. Vamos por otro ejemplo, por el siguiente. El router A L1, el router B L1, pero ¿qué pasa aquí? Tenemos una área diferente, por lo tanto no hay adyacencia. ¿Esto qué nos hace pensar? Que L1 únicamente va a funcionar o va a trabajar dentro de la misma área. No podemos tener dos routers de tipo L1 en diferente área. Eso no funciona en IES-IES. Ahora, una de las diferencias con OCPF es que, por ejemplo, en OCPF se me ocurre, ¿cuáles son los valores que necesitamos tener iguales para levantar una adyacencia? Por nombrar algunos, el tipo de área, el MTU, los timers, y ¿qué otra se me está? La autenticación, por ejemplo, si es que estamos ocupando. En el caso de IES-IES, en este caso donde estamos ocupando routers de tipo L1, efectivamente necesitamos hacer un match en el área. Pero ¿qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, déjenme buscar esta? Denme un segundo. Por ejemplo, tenemos este L2 con este L1, L2. En este caso, el router puede ser diferente y en la misma área se forma una adyacencia de tipo L2, pero los mismos tipos de routers, pero en área diferente. En este caso, sí se forma una adyacencia.
¿Qué nos lleva a pensar aquí? Que realmente el área en ISIS no es relevante para formar o no una adyacencia, más bien es para formar qué tipo de adyacencia. Pero vuelvo al primer ejemplo. Routers de tipo L1 en diferente área nunca van a formar una adyacencia. L1 significa estar en la misma área, en el mismo dominio. ¿Ok? Ahora, si tomamos, por ejemplo, el último campo, la última celda de esta tabla, tenemos un router de tipo L1, L2, de tipo L1, L2 en diferentes áreas, y por ser diferente, obviamente no vamos a formar una adyacencia de tipo L1, sino una adyacencia de tipo L2, que es un interdomain. ¿Ok? Ok, el nivel de ISIS tipo 2, básicamente el nivel 2 es una analogía de una área de backbone. Nivel 2 no significa área 2, significa un subdominio en ISIS. ¿Ok? Este subdominio en ISIS va a ser un subdominio donde vamos a estar manejando diferentes adyacencias, pero de tipo inter área. Ahora, este tipo de inter área debe de ser continua, y ahorita vamos a ver por qué me refiero a continuo. Al final no podemos hacer uso de virtual links o enlaces virtuales como en OCPF para poder lograr esta continuidad. Sin embargo, a pesar de que podemos formar adyacencias de tipo L2, de tipo interárea, porque estamos hablando de diferentes áreas, estas deben de ser continuas. Por ejemplo, bueno, ahorita vamos a ver un esquema para que nos haga sentido esa parte. En el caso del nivel 1, estamos hablando que es una adyacencia únicamente de tipo intraárea, dentro de una misma área. Ya lo vimos en la tabla, que no se forman adyacencias de tipo L1 en diferente área. Aquí hay algo importante. Esta área de nivel 1, este dominio de nivel 1 es como si fuera una área NSSA en OCPF, que es el Not Totally to Be Area. ¿Ok? Básicamente, ¿qué podemos permitir aquí como en una NSSA? Una redistribución. Tenemos una ruta por defecto, sin embargo, en OCPF no se origina por defecto, y eso ya lo sabemos. Debemos de poner un comando básicamente diciéndole que en el área NSSA el ABR le va a inyectar una ruta por defecto para poder salir. ¿Ok? Y son redes que se manejan de tipo intraárea, ¿no? En el caso de ISIS, esta ruta por defecto se inyecta de manera automática a través del router L1, L2, que en OCPF no es más que el ABR. Esta ruta por defecto, se inyecta de manera automática, pero como los routers dentro de esa área, que son routers por ejemplo de tipo L1, ¿cómo van a saber que efectivamente van a poder ocupar esa ruta por defecto? Hay una bandera que se llama ATT, que es mejor conocida como el Attach Bit. Esta bandera se va a prender una vez que yo tenga un router L1, L2, teniendo comunicación con un área y con otro dominio, con otra área, por ejemplo. De hecho, incluso a nivel de comando, con el show ISIS database, vamos a ver que efectivamente este bit se va a prender. Y con ello va a instalar una ruta por defecto en la tabla de enrutamiento para ISIS. Más adelante vamos a ver algo interesante que tiene que ver con el attach bit y con esta redistribución, o más bien llegar a tener una redistribución de nivel 2 a nivel 1 para poder evitar un ruteo subóptimo. Ok, el routing de nivel 1 nivel 2, como ya lo habíamos platicado, es tal cual un ABR en OCPF. En este caso se le llama L1, L2, que es un tipo de router por defecto en Cisco. Y básicamente pues inyecta una ruta por defecto, ¿no? Ya nos adelantamos un poquito en el tema, pero tiene que ver con el attach bit y es una ruta inyectada de manera automática. Ok, este es el escenario que les comentaba. ¿Y por qué me refiero a tener digamos, una conexión de tipo L2 continua? Ahora, vamos a ver. Tenemos 4 áreas. Tenemos una adyacencia de tipo L2. Claro está porque son diferentes áreas. Tenemos un L2 en este caso, un L1, L2.
Bueno, aquí vamos a estar manejando nada más una base de datos porque, bueno, del lado derecho del área 4 tenemos nada más un L2. Caso contrario de tener dos L1, L2. Aquí vamos a manejar dos tipos de bases de datos, una para L2 y una para L1. La adyacencia se va a formar, sí. Sin embargo, pues vamos a tener doble overhead. En el área 3 tenemos dos routers de tipo L1, con adyacencias de tipo L1 también. ¿Ok? Y en este caso en el área 1, pues de igual forma, L1, L2, L1, L2, se forma la adyacencia de tipo L2, como lo hicimos en el área 3 y R4. Y bueno, aquí vamos a poner un enlace aquí, nada más como de manera de ejemplo, que básicamente ya es la conexión directa entre L4 y L2, perdón, de área 2, que también es un L2, ¿no? Para poder formar la adyacencia. Entonces, ¿por qué llamar continuo? ¿O por qué tiene que ser continuo el nivel L2? Si lo podemos ver aquí, esta adyacencia es L2. Esta adyacencia es L2. Y esta adyacencia es L2. A eso se le llama que tiene que ser continuo. ¿Ok? Ahora, si podemos verlo de esta forma, voy a borrar un poco estas líneas que hice para la siguiente explicación. Y tiene que ver, voy a volver a pintar este enlace entre L2 y L1, L2, del área 2 y área 4 respectivamente, que también es un L2. Veámoslo de esta forma. Nosotros ya tenemos aquí un subdominio de L2 aquí adentro. Si lo trasladamos a nuestra MPLS, es como si aquí adentro tengamos nuestra MPLS. Aquí tenemos nuestro subdominio de L2. Básicamente, si quitamos de la fotografía estos routers y quitamos este router y quitamos este router, aquí tenemos nuestra MPLS, por ejemplo. Sencilla, ¿no? Sin llegar a temas de inter-IS y etcétera, y otros tipos de situaciones ya un poquito más complicadas. Pero aquí tenemos nuestra MPLS con un subdominio de tipo L2, por ejemplo. Digo, cabe señalar que podemos tener una MPLS, un dominio a nivel de L1. Claro está, en una misma área, ¿no? Y que todos los routers estén, pues, como L1. También es posible. Los tipos de redes. ISIS no se complica la vida como CPF. Digo, no es porque le dé más crédito a ISIS, pero simplemente esto lo llega a ser más sencillo el protocolo. Dos tipos de redes, broadcast y point to point. En el caso de OCPF, pues tenemos broadcast, point to multipoint, non-broadcast multi-access. ISIS no maneja nada de eso. Ahora, bueno, aquí es importante comentar que en la red de broadcast, al igual que OCPF, que maneja un DR y un VDR, de hecho este es un DIS. En el caso de ISIS es un DIS, que básicamente es un DR, un DR, que es el que va a estar controlando los flujos de los paquetes para formar las bases de datos en una red de broadcast en una misma área. Y este router se va a encargar de los flujos, ¿no? Como lo hace un DR, ¿no? Es el orquestador. Ahora, la diferencia entre un DR y un DIS o el escenario de broadcast es que ISIS no maneja un DIS de backup, como lo hace OCPF con un VDR. Sin embargo, en ISIS existe el preemption. ¿Qué es el preemption? Básicamente que se respeta el rol. Si por alguna situación, alguna falla en particular, el DIS o el DIS principal por prioridad deja de estar, digamos, operativo, pues un segundo DIS va a tomar ese lugar. Pero ¿qué va a pasar cuando el DIS principal regrese a tomar el rol operativo? Simplemente va a proclamar su rol y por preemption va a tomar ese rol, se va a respetar su prioridad. En el caso de OCPF no es necesario. ¿Por qué? Porque tenemos un VDR. Casi es automático. El VDR está, digamos, en shadowing, pero está listo para poder tomar el rol del DR incluso, ¿no? Entonces, no hay necesidad de un preemption como tal. Ok, vamos a hablar del path selection. Es importante comentar que ISIS no toma en cuenta un valor de referencia, ni el tipo de enlace, si es un enlace de 10 GB, si es un enlace de 100 GB, un enlace de 40 GB. Realmente para ISIS le da lo mismo. Tenemos un mismo costo,
que puede ser manipulado manualmente, como lo hacemos con OCPF. Sin embargo, en OCPF pues se calcula el costo de acuerdo al tamaño del enlace, y más allá, y más aún, perdón, es que dependiendo que si tenemos enlaces más grandes, como de 10 gigas, 20 gigas, 40, 100, 80, etcétera, pues es importante variar el valor de referencia, ¿no? Para tener pues digamos, un cálculo más exacto en OCPF. En el caso de IES es diferente. El costo por default es de 10 y podemos modificarlo de manera manual. Ahora, tenemos tres tipos de métricas. Lo que es la métrica de tipo narrow, que es la de default. Esta métrica de tipo narrow es una métrica pues por defecto, incluso, pero que no tiene o no maneja más bien un type length value. Este TLB no había hablado de él. Bueno, este TLB básicamente es el que nos va a ayudar a que IES sea flexible y pueda adoptar nuevos features. Entonces, por ejemplo, un TLB de tipo o una métrica de tipo narrow, básicamente lo que nos va a ayudar es a poder convivir con el protocolo IP, que es por defecto, hoy por hoy, ¿no? Pero sin embargo, queremos tener una convivencia con un feature avanzado, como lo es MPLS Traffic Engineering, que es ingeniería de tráfico a nivel de MPLS. Necesitamos cambiar el tipo de métrica. En este caso tenemos que usar una métrica de tipo wide. Ahora, algo importante. ¿Qué pasa cuando tenemos dos routers con diferente tipo de métrica? Esto es algo importante y creo que nos podría venir incluso en exámenes de tipo CCIE, por ejemplo, donde tienes diferentes métricas, y por ende tienes una adyacencia arriba. O sea, el tener diferentes métricas no significa que no vas a poder formar tu adyacencia. Sí la vas a poder formar. Pero ¿cuál va a ser el punto aquí? Que que tu tabla de ruteo no va a tener la información. No vas a ser capaz de poder tener la información en tu tabla de enrutamiento para poder llevar a cabo el diferente envío y recepción de tráfico. Ese va a ser el issue que tú vas a tener al manejar diferente tipo de métrica en los diferentes nodos de la red, en los diferentes intermediate systems. Perfecto. Ahora, el selección de rutas, como OCPF lo maneja también, OCPF tiene preferencias de redes de tipo intra, de tipo inter, de tipo externa tipo 1, externa tipo 2, y N1 y N2, ¿no? Así tal cual lo dije en orden. En el caso de IES, pues también. Pero aquí es, digamos, más sencillo, digamos, más práctico, ¿no? Nivel de tipo 1, el nivel 1 tiene preferencia sobre el nivel 2, básicamente. Perfecto, este tema es uno de mis preferidos en IES y tiene que ver con el route leaking. Aquí ya nos empezamos a meter un poquito a la parte de ingeniería de tráfico como tal, pero no me refiero a ingeniería de tráfico de MPLS, me refiero a ingeniería de tráfico de IES. Esto es algo muy interesante y tiene que ver con la limitación que tenemos en un área que no es nivel 2, que es nivel 1. Ya habíamos hablado que en el nivel 1 existe una inyección de ruta por defecto de manera automática. Sin embargo, el tener únicamente una ruta por defecto nos quita la visibilidad en los diferentes dominios, en las diferentes áreas de IES. Como bien lo conocemos para la parte de NSCA, ¿no? Una NSCA Totally Stubby Area es que nada más vas a tener una ruta por defecto. De hecho, incluso esa sería la analogía correcta. NSCA o NSCA Totally Stubby Area. Totally. ¿Qué significa? Que no vamos a tener LCAs de tipo 3 y únicamente, ni de cualquier tipo. Únicamente vamos a tener LCAs de tipo 5. ¿No? O bueno, en este caso si vienen del exterior, de tipo 7 y hay una traducción a tipo 5, ¿no? Pero si vienen del mismo dominio de OCPF, de tipo 5 nada más. En el caso de IES es prácticamente lo mismo, únicamente una ruta por defecto. No vamos a tener, como no manejamos LCAs tipo 3 ni mucho menos, pues no vamos a tener más visibilidad. Ahora, ¿para qué nos va a ayudar el route leaking
en este caso. Como ya se pueden imaginar, en el route leaking yo voy a tener una redistribución. ¿Ok? Una redistribución de nivel 2 a nivel 1. ¿Qué significa? Que yo el nivel 2 yo voy a tener todas las rutas, toda la visibilidad del dominio. Pero el nivel 1 yo no lo voy a tener. Entonces yo voy a decidir qué voy a redistribuir de nivel 2 a nivel 1. Si quiero redistribuir todo o quiero redistribuir ciertos segmentos para poder hacer una ingeniería de tráfico. Ahorita vamos a ver más adelante cómo lo podemos llegar a hacer. Y de igual forma puedo tener una redistribución, pero ahora de nivel 2, perdón, de nivel 1 a nivel 2. ¿Cómo funciona? Como nivel 2 tiene toda la fotografía, tal vez a lo mejor yo no necesite que en este nivel 1 en específico tenga todos los segmentos que viven atrás. Posiblemente si yo tengo X y Y, tal vez a lo mejor yo nada más quiero que tenga Y, pero no X. Entonces voy a denegar a X para poderlo pasar a L2. ¿Qué significa? El resultado va a ser que L2 únicamente va a tener la visión de el segmento Y o el segmento Y. Ok, ese es un ejemplo claro para ver cómo va a funcionar la redistribución o el route leaking en IES. Por ejemplo, yo quiero llegar a una red que está acá atrás, en el área 2, una red X, ¿ok? Ahora, si yo, por ejemplo, desde el área 1, yo tengo una conexión directa al área 2, pero también tengo una ruta que si lo queremos ver desde un punto ruteo óptimo, tengo una ruta o una ruta de backup. De igual forma para llegar al área 2. Prácticamente yo así lo vería. Sin embargo, ¿cómo se comportaría IES en este caso? Ahora, L1 va a recibir dos rutas por defecto, desde mis ABRs o desde mis L1s, L2 en IES. Voy a recibir una ruta por defecto de aquí y voy a recibir una ruta por defecto del otro L1, L2. ¿Ok? Sin embargo, con diferentes métricas. Tengo la métrica de 10 y la métrica de 20. Adivinen cuál va a escoger router A para alcanzar el segmento X. Pues va a escoger el que tenga la mejor métrica, el que tenga, digamos, no literalmente, pero sí como el router más cercano a él, por tener una métrica más baja. Entonces, en lugar de que el router A tome este L1, L2 para alcanzar el segmento X, va a tomar el otro L1, L2. ¿Pero qué va a pasar? Pues el camino es más largo. Sin embargo, desde la perspectiva del área 1, eso no lo ve. El router A no lo ve. Él no sabe que va a tener que cruzar 3 routers más para llegar al área 2. Él ni se entera. Él lo único que lo único que va a ver es que le cuesta menos irse por este L1, L2 en comparación con irse por este L1, L2 por ser 20. Aquí es donde entra en juego la redistribución. Ahora, ¿cómo yo lo puedo llegar a hacer, digamos, tener un ruteo óptimo en este escenario? Vamos a borrar un poquito de este lado para tener ese nuevo escenario. De igual forma, tengo mi segmento X y tengo mi segmento, no sé, Y, por ejemplo. ¿Ok? Ahora, de hecho, este segmento Y lo voy a poner acá. ¿Ok? Perfecto. Bueno, aquí es Y, no es X, es Y. Perfecto. Entonces, desde la perspectiva del router A, ¿cómo yo voy a hacer que el segmento X sea alcanzado por este L1, L2? Fácil. Yo voy a tener una redistribución aquí de nivel 2, porque viene de nivel 2, porque este es un nivel 2. Este circuito es un nivel 2. De nivel 2 a nivel 1, pero únicamente haciendo mención al segmento X.
En ese momento, este L1, L2 va a ser capaz de poder redistribuir el segmento X en el área 1. Entonces, obviamente, a mí ya en ese momento no me va a importar la métrica. ¿Por qué? Porque voy a tener ese segmento específico viniendo desde este L2 en comparación con este L1 que únicamente voy a recibir una ruta por defecto. En este momento, el router A va a usar este enlace para llegar a X. Ahora, ¿cómo funciona? Y voy a volver a borrar, una disculpa por eso, pero a veces hago todo un rayoneo. Ahora, en el caso del segmento Y, que lo tengo aquí, es lo mismo. Sin embargo, yo recibo la ruta por defecto por aquí y recibo la ruta por defecto por aquí. Yo para alcanzar Y, lo puedo alcanzar por aquí o lo puedo alcanzar por acá. Pero aquí se intercambian las cosas. Yo lo que voy a hacer es que ahora en este L1, L2 voy a hacer lo mismo. Voy a hacer una redistribución de L2 a L1, pero ahora para el prefijo Y. En ese momento yo voy a recibir el prefijo Y por aquí y el router A va a ser capaz de seleccionar esta ruta para el segmento Y y esta ruta para el segmento X. Para eso me sirve la redistribución. Para eso me sirve el route leaking. Si se dan cuenta, no es tan complicado. Simplemente hay que ver o tener el conocimiento total de la red y cuál es el mejor camino que hay que tomar para que no existan estos suboptimal routing a nivel de ISIS. Perfecto, amigos. Pues bueno, más adelante vamos a hablar de lo del sham link, pero es todo. Realmente quise traer un poquito de la teoría de ISIS, cómo funciona, cuál es la convivencia que tiene con MPLS, cómo funciona por sí solo el protocolo. Como les había comentado, ISIS técnicamente también puede usarse en redes a alta escala de tipo Enterprise, sin embargo no es tan común como CPF. Espero que este video les haya gustado y el próximo video ahora sí vamos a trabajar con ISIS, vamos a trabajar con LDP y vamos a construir nuestra MPLS Layer 3 VPN. ¿Ok? Esperen ese video y pues como les había comentado en un video anterior, manténganse en casa por esa situación que estamos cursando actualmente y hay que aprovechar para seguir estudiando, seguir aprendiendo. Les mando un saludo. Hasta luego.